buenas tardes, queridos amigos. Estamos un viernes más en su programa, como en el cielo, así en la tierra. Pues estamos muy contentos y aquí está como cada viernes con nosotros el Padre Héctor Montoya. Padre, buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Pues aquí nuevamente, gracias a Dios, y pues con las ganas y el entusiasmo de seguir compartiendo con ustedes estas verdades del cielo. Padre, pues el Padre nos trae este viernes un tema muy hermoso, la finalidad del por qué Jesús se quedó en la Eucaristía. Les invitamos a que se suscriban al canal, a que lo compartan, a que le den like. Y pues, ¿qué le parece, Padre, si empezamos con una pequeña oración? Claro que sí. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tu voluntad te agradecemos por este momento que nos permites de estar aquí reunidos en tu nombre para así compartir estas verdades del cielo que tú nos has dado, Señor, a través de tu sierva, de Luisa, la pequeña hija de tu voluntad, y que pues al habernos dejado estas verdades de cielo, Señor, con esto ya nos estás diciendo que ya es posible poder entrar en ese reino de tu divina voluntad, para así ya no solamente hacer tu voluntad, Señor, sino vivir en ella, porque ese es el deseo de tu corazón, que tu criatura pueda vivir en plenitud, pueda llegar a esa finalidad para la que fue creado desde el principio. Pues bien, Señor, aquí estamos con María, nos queremos colocar a tus pies para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para contemplarte y contemplarte en estos escritos que nos has dejado a través de Luisa. Pues Señor, ayúdanos y danos la gracia a través de tu Santo Espíritu de poder comprender lo que tú nos quieres dar. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos. Madrecita Santa María, tú eres nuestra Madre y Reina de la divina voluntad. Pedimos siempre tu intercesión, Señora, y tu compañía, y pues que siempre nos ayudes como maestra también de este reino, nos enseñes a no vivir más de tierra, Madre, sino vivir de cielo, como fue tu vida aquí en la tierra, como tú misma fuiste ese cielo para Dios, que también algún día, Madre, seamos esos cielos para Dios al vivir en su voluntad. Nos ponemos en tus manos y pedimos siempre tu intercesión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Padre, por esta hermosa oración. Y pues hemos estado escuchando los programas anteriores que han estado muy hermosos hablándonos sobre Jesús en la Eucaristía. Y hoy es el último tema, Padre, sobre estos programas que han sido consecutivos sobre la Santa Eucaristía. ¿Y qué nos trae hoy en esta tarde? Bueno, hemos tenido una serie de temas acerca de la Eucaristía, la luz de la divina voluntad. Y nada más quiero hacer como un pequeño resumen. Comenzamos con el tema de Corpus Christi, porque esa ocasión nos tocó tener que pues tuvimos la fiesta, la solemnidad de Corpus Christi. Entonces tocamos Corpus Christi, y después de esto vino el Sagrado Corazón de Jesús, que también todo esto lo fuimos relacionando con lo que es la divina voluntad también. El siguiente tema fue el por qué Jesús se comulgó a sí mismo, que fue el tercer tema. Y este último pasado que pues se enfocó en el hecho de que somos llamados a ser tabernáculos vivientes tabernáculos vivientes, o también arcas de la nueva alianza, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Tabernáculos vivientes, arcas de la nueva alianza, de la presencia real de Cristo, con el fin de
de alcanzar una transformación completa, ¿verdad? En Jesús. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la finalidad por la cual Jesús quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía. Yo creo que ya hemos mencionado algo también, no es de que esto no hayamos tocado en ningún momento el tema, porque en el tema como se ha venido desarrollando, hemos mencionado algo del por qué Jesús se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Y yo creo que pues eso todo buen católico debe de tener una idea pues muy buena, una idea muy buena del por qué Jesús se quedó en la Eucaristía. Porque si creemos en verdad que Jesús pues se quedó con nosotros en esas hostias consagradas, o más bien esas hostias consagradas son Jesús mismo, entonces al comulgarlo, pues lo comulgamos por un fin, por una razón principal, una que es para participar de la vida divina, ya estando aquí en la tierra. Como Jesús decía, he venido para traer vida y vida en abundancia, y esa vida pues la recibimos principalmente en la Eucaristía, claro, en todos los sacramentos. Todos los sacramentos son medios por los cuales el Señor nos transmite su vida divina, pero de un modo más especial podemos decir que es en la Eucaristía, porque en la Eucaristía que es Cristo mismo, pues lo estamos recibiendo completo. ¿Con qué fin? Pues es la transformación en Cristo, realmente. El Señor sí se queda con nosotros para hacer nuestra vida aquí en esta tierra. Por eso de ahí que Jesús decía, el pan que yo les voy a dar es mi cuerpo para la vida del mundo, para la vida nuestra. Y el que coma mi carne y beba mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. O sea, el propósito del Señor de quedarse con nosotros es de ser nuestra vida, de transformarnos en lo que Él, porque así como la idea es de que lo que comemos, pues nosotros nos transformemos en eso. Es como si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Cuando desde chiquitos, es más, desde que éramos un embrioncito, ¿qué fue lo que hizo posible que nos fuéramos transformando en lo que ahora somos? El alimento. Podemos decir que es el alimento, ¿cierto? Claro que está toda esta información genética desde un principio, que ya decía si va a ser hombre, va a ser mujer, qué color de piel, de pelo, si va a ser chaparrito, va a ser alto, o así, ¿verdad? Ya todo eso esa información genética está en ese embrioncito. Y claro que el que va haciendo crecer al final de cuentas es Dios, pero a través del alimento, es que uno vamos creciendo, se va uno, digamos, formando su cuerpo. Y todavía pequeños, pues ¿qué nos hizo crecer? Si no hubiéramos comido, pues no nos desarrollamos. Nos quedamos enanitos. Enanitos, o bueno, nos vamos a morir también, ¿no? Entonces, al final de cuentas, o sea, llegamos a ser lo que somos también, al menos en cuestión de lo que es la carne, lo que es el cuerpo, por el alimento. Entonces, la idea también de que si estamos comiéndonos a Dios, es divinizarnos, ahora sí llegar a ser Dios. Claro que D minúscula, no se me vayan a confundir, porque eso es lo que realmente el Señor quiere, que lleguemos a participar de su divinidad, que siendo criaturas nos lleguemos a divinizar, lleguemos a ser otros dioses, pero en Dios y con Dios, y además con D minúscula, ¿verdad? Porque nunca perdemos nuestro ser criaturas, siempre seremos criaturas. Solo Dios es Dios, pero cuando hablo de llegar a ser Dios, así lo dice la misma Escritura, de que somos llamados a ser dioses. Pero ¿en qué sentido? O sea, participar de la divinidad de nuestro Dios, llegar a ser en Él, ya que Él es Dios y nosotros somos sus hijos, ser Dios en Dios, con D minúscula, porque siempre seremos sus criaturas, porque siempre somos creados. Entonces, es participar de la divinidad de Dios en plenitud. Padre, ¿verdad? pues aquí me surgiría una pregunta. Así como usted lo menciona, que vamos creciendo
a esta estatura, a esta edad, unos más altos, otros más pequeñitos, por el alimento. Y si lo llevamos a la vida espiritual, si digamos en este punto de nuestra vida, es una reflexión para cada quien que nos la hagamos. ¿Cuántos años tenemos comulgando? ¿Cuántos años tenemos comiéndonos a Dios? Y la finalidad es que nos vayamos transformando en Él. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿En qué estatura? Porque el problema no es el alimento, el problema soy yo. O sea, el alimento es la Eucaristía, es la vida de Jesús, y qué tanto me he dejado transformar yo en Él. Un ejemplo, Padre, ¿qué pasaría si comemos y comemos y comemos y nunca crezco? ¿Dónde está el problema? Aquí también sería el punto, ¿por qué nos alimentamos de la Eucaristía por tantos años y a lo mejor espiritualmente no hemos crecido? Seguimos siendo pequeñitos. Es más, tomando esta misma idea, yo me pongo a pensar en mí como sacerdote y me pongo claro, pienso en todos mis hermanos sacerdotes. Los sacerdotes comúnmente recibimos a Jesús todos los días. Y varias veces el domingo. Y a veces los domingos, varias veces. Yo sé que en ciertos lugares en el mundo, por ejemplo en México, tengo entendido que muchas veces los sacerdotes llegan a celebrar 7, 8, 9 misas. Por ahí una ocasión le escuché a un sacerdote decir que había celebrado 12 misas en un sábado. Yo me quedo de wow. 12 es, bueno, es una cosa tremenda, ¿verdad? Yo celebro 5 misas, ¿verdad? Y a veces con esas 5 misas, pues sí, ya después como que me siento un poco agotado. Pero bueno, quizás es porque también me tardo un poquito más, ¿verdad? Ya la gente me conoce. Entonces, lo recibe uno al Señor todos los días y luego el fin de semana otras veces más. Por lo menos yo tengo 6 misas el fin de semana y a veces pueden ser 7, 8, quizás 9. Y sí es cierto, me pongo a pensar, ¿soy mejor que antes? Ya está, ¿verdad?, más transformado en Cristo. Porque sí, ese es digo una porque hay otras finalidades. Una de las finalidades por la cual Cristo se quedó con nosotros, Cristo se quedó en la Eucaristía, es de que nosotros, sus criaturas, como seres humanos creados, como criaturas, llegáramos a divinizarnos, a ser otros dioses, otros dioses en Dios. O sea, porque estamos recibiendo la divinidad. En otras palabras, ser otros Cristos. O sea, nuestra transformación debe de ser tal que tenemos que terminar diciendo como San Pablo, es que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, y ahora conociendo la divina voluntad, ya no solamente así, sino que en plenitud y en perfección, ser otro Cristo total. Entonces, sí, es algo que nosotros como católicos deberíamos de preguntarnos, ¿cuántas veces he recibido yo a Jesús en mi vida? ¿Cuántas veces? ¿Y qué? ¿Soy mejor? Y es ahí donde podemos ver que uno de los obstáculos más grandes que evitan la transformación en Jesús es nuestra propia voluntad. Nuestra voluntad humana. Porque nuestra voluntad humana pues tiende a ser ese estorbo para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Entonces, sí, el problema somos nosotros. Yo digo, nosotros los sacerdotes deberíamos de ser los más santos. Y es que, Padre, como le dice Jesús a Luisa, que Él puede estar en la Eucaristía porque no hay una voluntad contraria a Él que le diga, quítate o no reina aquí, no estés con tu vida, que es una vida, cada Eucaristía es una vida de Jesús completo, vivo. Pero más sin embargo con nosotros sí. Con nosotros viene a nosotros, se desintegran las especies y Jesús se va. Se tiene que ir porque nosotros con nuestra voluntad no reina Él.
sino que reino yo. Porque no hay una voluntad divina que lo retenga, Que más lo bien retenga. está una voluntad humana que hace que se retire. Ajá. Y pues, Y eso me recuerda incluso una ocasión que leí me parece que fue a Sor Natalia María McDonald, en un libro que es su autobiografía, que se llama La victoriosa reina del mundo. Ahí me parece que fue Sor Natalia que le pregunta al Señor acerca de esto, que Jesús pues se queda con nosotros alrededor de 15 minutos, y ella pues Señor, según pues que te quedas alrededor de 15 minutos en nosotros, ¿cómo es eso? Pero el Señor le dice, no, me puedo quedar en ti todo el tiempo que tú quieras. Pero o sea, ¿en qué sentido? Pues si no encuentro obstáculos en ti, si no está tu voluntad humana que me expulse, o sea, reconociendo en ti mi voluntad, entonces yo ahí me quedo, ahí permanezco. Y sucede como el caso de, digamos, de Luisa, que esa presencia de Cristo en Luisa es permanente, que es cuando Luisa está llamando al Señor, que porque no lo ve, y porque no lo ve, pues entonces se entristece, llora. Para ella es una tortura tremenda no ver a Jesús. Entonces cada vez que lo llama y Jesús que se compadece, pues entonces sale de ella todo el tiempo. Siempre Sale de ella, sí, o sea, exactamente, porque vive en ella, como en un tabernáculo viviente, pero es una permanencia continua. Jesús no sale de ella y está ahí completo, en perfección. Entonces, por eso cada vez que ella lo está invocando, le está pidiendo que venga, que regrese. ¿De dónde? O sea, Jesús no es que viene del cielo, viene de algún tabernáculo, viene a visitarla. No, es que ella es su tabernáculo viviente. Cada vez que Jesús aparece, entonces sale de ella. Así lo vemos, yo creo lo podemos entender mejor con nuestra Madre del Cielo, ¿no? ¿Qué mejor que ella? Una es el copia ejemplo perfecto, perfecta exactamente, de su Hijo Jesús en su alma. Y pudiéramos decir, Padre, humanamente, si nos alimentamos de comida chatarra, ¿qué salud vamos a tener? Se refleja. La voluntad humana es la comida chatarra, ¿no? Y si nos alimentamos de comida que nos nutra, de comida que sana. Yo tengo otro alimento, decía el Señor, que ustedes no sanos. conocen. Yo tengo otro alimento, le decía el Señor a sus discípulos, cuando ellos, después de haber ido a comprar algo de comida en un pueblo de Samaria, después de que Jesús termina de conversar con la samaritana, traen comida, le dicen, Señor, come. Y les dice el Señor, yo tengo otro alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es la voluntad de mi Padre, llevar a cabo su obra. Entonces, claro, la voluntad humana es la comida chatarra, que en lugar de ayudarnos para nuestra salud nos va a perjudicar. Entonces, ya la comida, digamos, nutritiva, sana, pues va a ser para nuestra salud. Y pues en este caso, pues es para la voluntad divina, pues es para nuestra salud espiritual, y más que eso, para transformarnos en Jesús. Y ese sería el punto, Padre, que necesitamos las dos cosas. La Eucaristía, estar recibiéndolo, comulgando, y también alimentarnos de la voluntad divina. Y que en este caso el alimentarse de la voluntad divina son los escritos, son las verdades que el Señor le ha dado a Luisa. Me estaba acordando de otra imagen, Lupita, de las abejas reinas y las abejas obreras, porque como estamos tocando esto del alimento, una de las cosas que me recuerdo que leí hace algún tiempecito es que las abejas obreras generalmente no viven mucho, viven alrededor de un mes. Yo no tengo esta seguridad, pero me recuerdo haberlo leído, ¿verdad? Entonces, alrededor de un mes, dije, caray, un mes es poco tiempo, pero bueno. Sin embargo, las abejas reinas llegan a vivir 3 años o más de 3 años, 4 o 5 años, y crecen mucho más, están más fuertes. Y lo interesante es que en un principio, tanto las abejas obreras como las abejas reinas son iguales, son idénticas en todo. ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia? Que unas se volvieran abejas obreras, ahora sí que siervas, ¿verdad?
y otras que llegasen a ser abejas reinas. El alimento. Entonces, ¿cuál fue? ¿Cuál es la diferencia? Que a las abejas obreras les dan un alimento ordinario y las abejas que van a ser reinas les dan un alimento especial que es conocido como la jalea real. Entonces, todo estuvo en lo que es el alimento. De ahí que estas que se les estaba dando esa comida especial llegaron a crecer más, estaban más robustas, más grandes, más fuertes y duraron también, viven mucho más, mucho más. Entonces, la diferencia que es el alimento. Bueno, pues en este caso, para que nosotros tengamos esa transformación, como el Señor espera en nosotros, necesitamos el alimento de esa jalea real, que sería primeramente, podemos decir, la misma Eucaristía. La misma Eucaristía, y la otra sería pues la divina voluntad, que se recibe a través de los escritos, porque estas verdades son ese alimento. Son ese alimento que van a ir llevando poco a poco, obrando ese cambio de transformarnos en Jesús. Padre, y en muchas ocasiones Jesús le dice a Luisa que su humanidad tenía necesidad del alimento de la divina voluntad, o sea, la humanidad de Jesús. Por eso dice, cuando Jesús se pierde en el templo, cuando regresa con sus padres y dice que fue creciendo en estatura ante Dios y ante los hombres y gracia ante Dios. La humanidad de Jesús también, conforme se fue alimentando de la divina voluntad y fue haciendo la divina voluntad, la voluntad del Padre iba creciendo. La humanidad de Jesús. Veámoslo también como nuestra Madre Santísima. Ella, bueno, la diferencia aquí es Jesús es Dios, la Virgen no es Dios, se divinizó, se endiosó, podemos decir, pero ella es todo por gracia. En cambio Jesús es Dios, pero a la vez, como en el caso de nuestra Madre, ella fue creciendo, pues podemos decir que en esa voluntad divina que la fue elevando, de ser una criatura pequeñita, la fue elevando a tal grado que nuestro Señor la puso a su nivel. Y que incluso en un momento el Señor le dice también a Luisa que su madre, o sea, que fue tanta la gracia, digamos, que el Señor le dio, fue tanto lo que Él le dio, que le dice a Luisa, basta con decirte que lo que yo soy por naturaleza, mi madre lo alcanzó por gracia. O sea que poco a poco la fue elevando. Como la misma Escritura dice que el Señor ensalza a los humildes. ¿Y quién era quién fue la más pequeña? La más pequeña siempre fue nuestra madre desde el principio, pero la fue elevando, tanto que pues el Señor se atreve a decir, lo que yo soy por naturaleza, mi madre lo alcanzó por gracia. ¿Y esto por qué? Porque ella se alimentó también, su alimento era la divina voluntad. Esa jalea real. Esa jalea real, y también podemos decir que ya después de que se instituyó la Eucaristía, ella recibía. ¿Cuánto tiempo lo estuvo recibiendo en comunión? Porque no tengo seguridad, ¿verdad? Pero me parece que según fueron alrededor de unos 15 años todavía, que la Virgen vivió en la tierra, y pues siempre tenía con ella un sacerdote que la estuvo acompañando, bueno, sacerdote, obispo, que fue San Juan. Entonces todo ese tiempo nuestra madre se siguió alimentando con este alimento de la divina voluntad, pero a la vez también la misma Eucaristía. Es más, pudiéramos decir que pues hasta cierto sentido, que así como hablamos de que Jesús pues está en la Eucaristía, pues en la Eucaristía es la voluntad divina encarnada. También. Y aquí por eso es lo importante. Comernos a Cristo Eucaristía es comernos la voluntad divina. La divina voluntad. Entonces, y pues el propósito es esa transformación, de poder decir como San Pablo nosotros también, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, pero a la vez es un Cristo no chiquito, es un Cristo inmenso,
¿verdad? O sea, llega uno a quedar tan transformado que pues ahora digamos que en el ser humano se ha recuperado esa imagen perfecta y semejanza perfecta. Por eso, Padre, ocupamos las dos cosas. También sería un error decir nomás ocupamos la divina voluntad y es lo más importante, siendo que son las dos cosas. Estar comulgando, recibiendo a nuestro Señor Jesús en la Eucaristía y estarnos alimentando de la divina voluntad. Exacto. Bueno, pongamos este ejemplo también. En los sacramentos recibimos la vida divina de Dios, ¿cierto? Pero generalmente ciertos sacramentos, o sea, sí nos transmiten la vida divina, como sería el bautismo para comenzar, después también pero hay que crecer esa vida divina. Pero también la misma confirmación, pero estos sacramentos solo los recibimos una vez en nuestra vida y es todo. Entonces, hay otros sacramentos que son más, se recibe la vida divina, pero es más que nada para sanación, como sería el sacramento de la confesión, el de la unción de los enfermos. Claro que ya entra ya el sacramento del matrimonio sería que se recibe la vida divina propia del matrimonio para que puedan vivir esa unidad y ser ese sacramento de Cristo y su iglesia, de la unidad que hay entre Cristo y la iglesia, y a la vez el sacerdocio, pues para participar de ese sacerdocio de Cristo. Y bueno, la cosa es de que hay lo que es común que nosotros podemos decir, el sacramento de la Eucaristía yo lo estoy recibiendo, ese sí lo puedo recibir continuamente. También el de la confesión, pero es más que nada para sanación, para el perdón de los pecados. Y sobre todo recibimos la Eucaristía para estar recibiendo continuamente esta vida divina de Cristo. Cada hostia consagrada pues es una vida de Jesucristo, es un Jesús completo que está ahí. Entonces todo eso tiene como propósito la transformación. Pues es el modo, digamos, que al recibir entonces la Eucaristía estamos recibiendo esa vida divina, pero a la vez junto con esta vida divina en la Eucaristía necesitamos también estos conocimientos, porque estos conocimientos son los que van a ir llevando a cabo la transformación, porque no podemos nosotros llegar a ser en primer lugar lo que el Señor quiere que seamos sin conocer. Necesitamos por necesidad el conocimiento, porque si no hay conocimiento no va a haber el amor, el deseo, el querer tener esa vida. Nos vamos a quedar ahí pequeñitos y nunca va a haber crecimiento. Entonces, tanto la vida de Cristo en la Eucaristía como la vida de Cristo en los escritos, entonces es lo que van a llevar a cabo esta transformación. Bueno, transformación. Pues, ¿qué le parece, Padre, si leemos esta verdad donde Jesús nos explica todo lo que nos ha estado compartiendo? Bueno, entonces nada más digo, para resumir un poquito antes de comenzar con esto, ¿por qué Cristo se ha quedado con nosotros en la Eucaristía? ¿Cuál es la finalidad? Primero es transformación, es transformarnos en lo que Él es que Él sea nuestra vida, porque el deseo de Dios es comunicarse a sí mismo a nosotros. O sea, tanto es el amor de nuestro Dios que se da completamente a nosotros, se da porque quiere hacernos partícipes de su misma divinidad, partícipes de su misma vida. Entonces, ahora, otra finalidad, y digamos que esto sería la principal, o entra en esto mismo de lo que es la transformación, más bien, que es para que el reino de su divina voluntad, se haga como en el cielo, aquí en la tierra. Porque tiene que haber esa transformación total, de tal manera que podamos un día, todos los seres humanos que habitemos esta tierra, podamos vivir como en el cielo, en la tierra. Entonces es que para que su reino venga y se lleve a cabo en cada uno de nosotros. Pues bueno, a ver, vamos a comenzar con esta verdad. Y la verdad es la número, está en el volumen 35 y la verdad es la número 30. ¿De la fecha? Volumen 35
y la verdad número 30, la fecha es enero 24 de 1938. Bueno, voy a leer la primera parte y luego ya el Padre nos dice, cómo nuestro Señor partió al cielo, pero al mismo tiempo se quedó en la tierra, en los tabernáculos, para ultimar el reino de la divina voluntad. Quien vive en el querer divino puede decir como Jesús, parto y quedo. Dice Luisa, mi vuelo en el querer divino continúa y mientras estaba haciendo la visita a Jesús en el sacramento, quería abrazar todos los tabernáculos y cada una de las hostias sacramentales para hacer vida junto con mi prisionero Jesús y pensaba entre mí, qué sacrificio, qué larga prisión, no de días sino de siglos. Pobre Jesús, si al menos fuera correspondido. Y mi amado Jesús, visitando mi pequeña alma, todo sumergido en sus llamas de amor, me ha dicho: hija mía buena, mi primera prisión fue el amor. Me aprisionó tanto que no tenía libertad ni de respirar, ni de latir, ni de obrar, sino todo aprisionado en mi amor. Así que fue mi amor quien me aprisionó en el tabernáculo, pero con razón y con suma y divina sabiduría. Ahora tú debes saber que las cadenas de mi amor me hicieron partir del cielo en mi encarnación. Partí para descender a la tierra en busca de mis hijos y hermanos, para formarles con mi amor tantas prisiones de amor que no pudieran salirse. Pero mientras partí, al mismo tiempo me quedé en el cielo, porque mi amor haciéndome prisión me ató en las regiones celestiales. Ahora, habiendo cumplido mi camino acá abajo, partí para el cielo y al mismo tiempo quedé aprisionado en cada hostia sacramental. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué mi amor? Formándome una dulce prisión, me dijo: la finalidad por la que descendiste del cielo a la tierra no está cumplida. El reino de nuestra voluntad, ¿dónde está? Ni existe, ni es conocido. Así que quédate prisionero en cada hostia sacramental. Así no será un solo Jesús como en tu humanidad, sino tantos Jesús, por cuantas hostias consagradas existirán. Tantas vidas tuyas harán brecha y furor de amor ante la divinidad, y brecha y furor de amor a cada corazón que te recibirá. Pues bien, ahí podemos decir que el Señor nos está dando esa respuesta también, que bueno, ya dijimos, parte de esa finalidad es que Él sea nuestra vida, que hacer de nosotros sus tabernáculos vivientes, no por 15 minutos, sino siempre, o sea, tabernáculos vivientes donde su presencia siempre será permanente. También podemos incluir aquí esto, que es hacernos de nosotros hostias vivas, otros Cristos. Y con todo esto, con la finalidad principal de que su reino se haga como en el cielo, en la tierra. Padre, aquí lo interesante es esto, ¿verdad? Que la finalidad de Jesús no fue solamente el venir a salvarnos. O sea, porque normalmente, yo le digo, ¿verdad? Porque antes de conocer esta santidad divina, el reino de la divina voluntad, pensé, todos aspirábamos nomás a la salvación. Y ya no, pues ya Jesús ya vino, me salvó, entonces, más sin embargo, no fue la finalidad principal, nomás la salvación, sino un medio para adquirirnos
el reino. ¿Cuál reino? El reino que tenía antes del pecado Adán. Pues pudiéramos decir que Dios perdió su reino y ahora no solamente salvarnos, sino que quiere restituirnos ese reino. Que pudiéramos decirnos, en Adán Dios reinaba y perdió su reino. Los dos perdieron, perdió Dios y perdió Adán. De ahí que San Pablo dice que por el pecado de un hombre, la muerte vino al mundo. Ese primer pecado de Adán hizo que Adán se saliera de la voluntad de Dios, y desde entonces Adán, en Adán toda la humanidad ha sido ese hijo pródigo que se fue de la casa paterna, o sea, se salió del reino de Dios, y que aún el hijo pródigo, o sea, el hijo humanidad, sigue deambulando, no ha regresado a la casa paterna. Claro, habrá alguien, por lo menos ya sabemos que Luisa vivió en el reino de la voluntad de Dios, y de ahí pues no sabemos si alguien más lo ha hecho. Quizás pues sí han hecho actos en la voluntad divina y todo, pero no tenemos una seguridad de que ha habido más personas, más almas que han vivido, que ya que entraron en ese reino y ahora han tomado posesión de ese reino, y que ahora pues no solamente hacen la voluntad de Dios, sino que viven en ella, pero de una manera permanente, así como llegó a ser el caso de Luisa, como fue nuestro Señor, como fue la Virgen. Pero lo que sí es cierto es de que pues ya el hecho de que tenemos estos escritos, entonces quiere decir que ya se nos abrió esa puerta, que nada más está ahora de nosotros que nos decidamos. Y entonces pues es el sentido principal por cual Jesús vino para hacer que la criatura regresara al estado de origen, o esa finalidad para cual Dios lo creó desde el principio. Entonces yo estaba igual, yo siempre, incluso en mis homilías, todo el tiempo era lo principal, era salvación. Claro, eso sí, ser santos en esta vida, pero siempre pensábamos como en una santidad humana, como la de los santos, que ya el hecho de llegar a ser santo humanamente hablando, digo, eso es una cosa grande, ¿verdad? Que todos los seres humanos fuéramos santos, aunque sea así, pues bendito Dios, ya ¿verdad? Le damos gloria a Dios. Pero la cosa es todavía más grande, es no ser santos como los santos, sino ser santo como fue Jesús santo, como fue la Virgen Santísima santa, o sea, llegar a esa santidad, a esa altura. Es una cosa que simplemente para nosotros era imposible que pudiéramos concebir en nuestra mente. Esto es una sorpresa, una gran sorpresa que el Señor nos ha dado, porque era como, sí, ya el Señor, ok, ya tengo todo esto, ya te doy todo esto, pero aún hay más. Y luego viene la sorpresa, tarán, mira, aquí tienes esto. Oiga, padre, gran regalo también, que va más allá de lo que tú podías pensar que yo te podía dar. Oiga, padre, pero esto es doctrina de nuestra fe. Usted como sacerdote, en el catecismo dice que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de su vida divina, para darnos su ser, pero ¿cómo se alcanzaba eso? Solamente que a veces eso lo entendemos, pero de una manera chiquita. Ajá, sí. Lo vemos desde nuestra perspectiva humana, de que, sí, soy llamado a participar de la divinidad de Dios. Pero, ¿qué significa eso? Pero sí, ¿qué significa? Esa es la cosa. Y digamos que el Señor está abriendo el panorama, ¿no? Ahora ya es como si, digamos, estamos aquí, estamos en un llano, o sea, hay un valle, ¿verdad? Y todo alrededor vemos los cerros alrededor. Lo que nosotros alcanzamos a ver es solo esto. Pero si nos subimos a la montaña más alta, entonces se nos va a abrir el panorama y vamos a ver, ¡wow! Eso es una cosa muchísimo más grande de lo que yo pensé. Ahora, si yo me voy subiendo, me subo un avión.
¿verdad? Más se alcanza Entonces, a ver. más voy a alcanzar a ver. Si me subo un satélite, pues voy a ver todo el planeta y así. Y entre más y más yo voy descubriendo que la cosa es más grande, más allá de lo que yo podía concebir en mi mente. Yo, si ya la iglesia nos dice que somos llamados a ser partícipes de la vida divina, De su ser. de su ser divino, de su mismo. Entonces sí, pero en chiquito, lo vemos, o sea, desde la perspectiva de mi mentalidad humana aquí pequeña. No, esto es verlo desde la mentalidad de Dios, desde la perspectiva divina. Esto no es algo pequeño. Y realmente yo en lo personal, de veras, yo ya como que me entraba algo aquí en mi cabeza, nomás yo no podía, no me detenía quizás a pensar mejor en esto, pero yo decía, bueno, si somos hijos de Dios, yo digo, siempre pensar, un padre y una madre que aman mucho a sus hijos, teniendo una dignidad grande, ellos van a querer que sus hijos tengan la misma dignidad. Quizás son reyes y reinas, es rey, es reina, ¿y qué quieren de sus hijos? Pues que tengan todo lo que ellos tienen, todo su reino, y que en ese reino, pues ellos sean dueños también. Sean como ellos, tengan la misma dignidad, tengan el mismo mando. Eso es lo que sucede con los príncipes y las princesas, que llegan a poseer el reino de ese padre, de esa madre. Entonces, digo, ¿y por qué se puede decir menos de Dios? O sea, Dios, pues sí, me llama a participar en su reino, pero siempre pensando en yo chiquitito, ¿verdad? O que puedo participar en algo del reino de Dios. No. El Señor me está diciendo, te lo quiero dar todo. Oiga, todo y toda mi vida divina, que tú la poseas en plenitud. Ese es el punto, Padre. Así fuéramos nosotros hijos de los reyes de Inglaterra, sí, nos pueden participar cosas, bienes, herencias, casas, pero ningún ser puede participar su vida. Y toda su vida. Y más sin embargo, Dios es el único que no nos quiere dar cosas, se quiere dar Él mismo a nosotros, o sea, participarnos su vida. Imagínese, Padre, un papá que es doctor, que pudiera transmitir, que un papá que estudió muchos años y es una eminencia en cirugía, que pudiera transmitirle todo ese conocimiento a su hijo. ¿No se puede? Pero más sin embargo, Dios, Él es el único capaz que sí nos puede transmitir lo que Él es. El conocimiento de su ser y su mismo ser. Su vida y todo. Su voluntad divina para obrar con su vida. Para obrar, exacto. Entonces, bueno, esta es una cosa tremenda. Y bueno, entonces, no solamente la salvación, más todavía, sino hacernos participar de su misma vida divina, pero no en chiquito, ¿verdad? Sino en plenitud. Y Padre, una reflexión, pudiéramos decir que si nomás hubiera sido la finalidad la salvación, no hubiera sido necesario que Jesús se quedara en la Eucaristía. Ya nos salvó, ya murió en la cruz, ya su pasión, su muerte, resurrección. O sea, ya se cumplió esa finalidad, por así decirlo, pero... Pues pudiéramos decir para que sea nuestra fuerza, para que sea nuestro alimento y todo, pero más todavía es hacer a transformarnos en lo que Él es. O sea, a tal grado, como dice de su madre, fue tales y tantas las gracias que le di, que basta con decirte que lo que yo soy por naturaleza, mi madre lo alcanzó por gracia. Y resulta que nuestra madre es ese modelo perfecto de lo que Dios en su voluntad siempre quiso hacer con cada criatura. Con cada criatura. Si bien no podemos llegar a la Virgen María, es única, sí, pero más sin embargo, Padre, le dice Jesús a Luisa, yo poseo este reino, pero dice que se siente, digamos, aislada o sola, porque dice, ¿dónde están mis hijos que no viven en este mismo reino que yo? Interesante todo esto. Exacto. Entonces, porque también se tiene que llegar a alcanzar la semejanza de la reina, se tiene que llegar a alcanzar la semejanza del rey. Así, Jesús el rey, nuestra madre la reina. Entonces, Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores. Bueno, eso es otra cosa que me recuerdo, ¿no?
Cuando leía yo ese pasaje del libro del Apocalipsis, que se decía que el Señor Jesús pues es Rey de Reyes, Señor de Señores, pues sí, yo me imaginaba a Jesús Rey de Reyes, o sea, Rey por encima de todos los demás reyes de la tierra que han existido, Señor de Señores, el principal, el más grande y así, pero lo veía desde esa perspectiva nada más. Pero digo, no, porque ser rey, para empezar, ser rey significa que uno reina. Y el Señor no reinó en esos tipos. Claro que nada que Reinaba ver. en esos reyes en general. Bueno, hubo reyes santos, pero uno que otro, como San Luis, rey de Francia, ¿no? Pero hubo reyes santos donde sí Jesús reinó. Pero generalmente, o sea, ellos no fueron, Jesús no fue rey de reyes porque no reinó en ellos. Reinaba su egoísmo, reinaba su prepotencia, reinaba sus ansias de poder y de placer y de todo lo demás. Nada que ver, no, Jesús no podía ser rey de ellos, porque ellos nunca lo quisieron como rey, o simplemente nunca lo conocieron. Pero no se trata de ser eso, sino ser rey de reyes quiere decir que Jesús quiere reinar en plenitud en cada corazón humano, en cada persona, pero a la vez reinar en perfección a tal grado que Él le haga entrega a este Hijo suyo, entrega de ese reino, de tal manera que puede decir, ahora es tuyo, es posesión tuya, haz lo que quieras, es tuyo, también te lo doy, es tu posesión, es tu posesión. Entonces soy rey, y en ese sentido rey porque Él reina. Se le hace entrega del reino, pero Él reina en este rey, y este rey que Él hizo rey, pero a la vez este rey es rey porque posee el mismo reino del rey. Es que suena así, como un trabalenguas, pero Padre, algo muy sencillo, le dice Jesús a Santa Faustina, y pues esta es lo que Jesús le dice a Luisa: mi reino consiste en extender mi vida en las almas. Ahí está. Entonces pudiéramos decir, ¿qué tanto reina Jesús en mí? ¿Qué tanto mi vida está parecida, transfigurada, o qué tanto reina Él y no yo? O sea, y ahí es ¿qué donde tanto de vida de Jesús hay en mí? entra la Eucaristía, porque cada hostia consagrada es una vida de Jesús, es un Jesús. Y también los escritos de la divina voluntad son esa vida. Y porque es el medio que Jesús está usando para transformarnos en Él y ponernos también a la altura, de manera que nos vaya elevando y nos pueda poner a su altura y hasta nos pueda ver a los ojos. No me recuerdo qué pasaje, ¿verdad? Pero hay en algún momento donde el Señor hace a Luisa y la pone así como a su altura, porque pues es como otro Jesús a la altura de Jesús, ¿verdad? Entonces, o sea, esto se oye un poco medio exagerado, es gracia, ¿verdad? es un don. Pero no es que la criatura lo haga, es el Señor que lo hace quien se deja, en quien le da su voluntad. O sea, simplemente es decirle, Señor, ya no quiero vivir yo, vive tú en mí, o sea, aquí tienes mi voluntad, que se haga, y dame la tuya, y que se haga. Entonces, dejar a Jesús que haga lo que Él quiera. Si dejamos a Jesús hacer lo que Él quiera en nosotros, entonces Él nos elevará a esa altura. O sea, en esa perfección de su santidad, de su pureza, de su misericordia, de su amor, de su bondad, de todo, de todo. Padre, aquí entraría, si nos vamos a ese ámbito espiritual, dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la ganará. No solamente es derramar la sangre, sino es darle su vida al Señor. La pierdo mi vida en ti, Señor, te la doy. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a terminar esta verdad. A seguir, porque si no se nos va a pasar el tiempo. La finalidad por la que descendiste del cielo. La finalidad, nada más para repetirlo nuevamente, la finalidad por la que descendiste del cielo, o sea, está diciendo Jesús que su amor le está diciendo eso. La finalidad por la que descendiste del cielo a la tierra no está cumplida. El reino de nuestra voluntad, ¿dónde está?
no existe ni es conocido. Así que quédate prisionero en cada hostia sacramental. Así no será un solo Jesús como en tu humanidad, sino tantos Jesús por cuantas hostias consagradas existirán. Tantas vidas tuyas harán brecha y furor de amor ante la divinidad, y brecha y furor de amor a cada corazón que te recibirá. Estas vidas tendrán una palabrita que decir para hacer reconocer nuestro querer, porque estas vidas, cuando desciendan en los corazones, no serán vidas mudas, sino hablantes. Y tú hablarás en lo íntimo de sus corazones de nuestro fiat, serás el portador de nuestro reino. Yo vi justas las pretensiones de mi amor, y de buena gana me quedé en la tierra para formar el reino de mi voluntad hasta que sea obra completa. O sea, tendremos siempre la Eucaristía hasta que la obra sea completa. Y cuando podemos verlo desde esta perspectiva, pues la obra del Señor comenzó en la creación, y por la causa del pecado, pues tuvo que venir también la obra de la redención. Se truncó el plan de Dios. Se trunca el plan de Dios, pero el Señor vuelve a su plan original, que es el de la santificación. Pero en esta santificación, que pues será por otro tiempo más, parece que son 1000 años más, entonces solamente hasta que se complete podremos decir que dejará de existir esta tierra y el mismo purgatorio, y al final de cuentas solo estará el cielo. El cielo, pero la obra tiene que ser completada, o sea, hasta que venga el Señor, venga la resurrección de los muertos, y dejó de haber tierra y ya nada más quedó el cielo y quedó aquel lugar que ni queremos mencionar, ¿verdad? Bueno, el infierno. Entonces, pero la obra será completa hasta que el reino de Dios se haga aquí en la tierra, y que todos los que el Señor tenía en plan, o sea, en su plan divino, que llegasen a vivir en su voluntad, hasta que todos lleguen, todo el número de los elegidos se complete, que hayan vivido en su voluntad. Entonces es que después ya no habrá más tierra, o al menos gente viviendo en esta tierra como para querer poblar más seres humanos, el cielo de más seres humanos, porque solamente quedará en ese sentido el cielo. Todos los hijos que Dios quería que hubiera ya están ahí. Pero mientras tanto, pues ahorita lo que el Señor quiere es que sea su reino, pues venga aquí a la tierra y que comience a reinar, y hasta alcanzar esa finalidad completa, y bueno, y que se cumpla el plan original de Dios en perfección y hasta el último momento. Y Padre, es la oración que Jesús nos dejó repitiendo, que no se entendía a plenitud lo que significaba, que venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de la divina voluntad, que la voluntad divina, como en el cielo se haga, así aquí en la tierra, en cada uno de nosotros. Sí. Bueno, me quedé en la tierra para formar el reino de mi voluntad hasta que sea obra completa. No estará completa sino hasta que todos los que el Señor quiere en ese plan divino lleguen a vivir en su voluntad. Porque el reino no será físicamente, aunque habrá una transformación de la misma creación. El reino será en las almas de las criaturas, en el interior de la persona. Mira, si yo partí para el cielo y al mismo tiempo me quedé en la tierra, mi vida esparcida en tantas hostias sacramentales no será inútil aquí abajo, no, sino que formaré con certeza el reino de mi querer. O sea, está diciendo ya el Señor nuevamente, vuelve a decir la razón. Estoy aquí y aquí seguiré, y mientras estoy aquí sigo entretejiendo o sigo obrando mi plan que es de formar ese reino de mi querer aquí en la tierra. Yo no me habría quedado si supiera que no iba a obtener mi intento, mucho más que me cuesta más sacrificio que mi misma vida mortal.
cuántas lágrimas secretas, cuántos amargos suspiros en medio de tantas llamas de amor que me devoran. Ah, quisiera devorar a todos en mi amor, para hacer resurgir a nueva vida a las almas que deben vivir en mi querer divino. Desde el centro de mi amor saldrá este reino. Él quemará los males de la tierra. No pondrá atención a nada, solamente se tomará en cuenta a sí mismo. Armará su omnipotencia y con tantas victorias suyas vencerá nuestro reino en medio de las criaturas para dárselas a ellas. Pero no estuve contento con quedarme prisionero, sino que mi amor, inflamándome de más, me hizo escogerte a ti para hacerte prisionera con cadenas tan fuertes que no me puedas huir, como desahogo de mi amor y compañía de mi prisión, para poderte hablar largamente de mi querer, de sus ansias y suspiros, porque quiere reinar, y como un pretexto de mi amor para decir ante la majestad suprema: una criatura de la raza humana es ya nuestra prisionera, con ella hablamos de nuestra voluntad para hacerla conocer y extender en ella su reino. Esta prisionera es como una prenda y una garantía para toda la familia humana de que con derecho debemos darle nuestro reino. Puedo decir que cada vida mía sacramentada son tantas prendas que les doy, suficientes para poder entregar mi reino a mis hijos. Pero a tantas prendas mías mi amor ha querido agregar la prenda de una simple criatura que lleva las marcas de mi prisión, y así unir de nuevo las partes entre criatura y creador, y así dar cumplimiento y ultimar el reino de nuestra voluntad en medio de las criaturas. Bueno, por lo que puedo ver y entender, que el Señor, pues, o sea, se ha quedado con nosotros, se ha hecho prisionero, con el fin de que el reino de su voluntad se haga aquí en la tierra. Porque pues lo que más desea es que todos puedan entrar en ese reino, pero ahora no es suficiente. Él quiere compañía. Y yo digo, ¿por qué quiere esa compañía? Que en este caso es Luisa, porque Luisa como humanidad ya nos representa. Ella es la primera, pero a la vez, así como en Adán, digamos, como dice San Pablo, en Adán todos hemos pecado, en Adán todos hemos caído. También digamos que en Luisa el Señor ya ha levantado la humanidad. Pues es cabeza de misión. Es cabeza de misión en ese sentido, ya de ser una hija de Adán que nació con pecado original, o sea, con una naturaleza caída, y una voluntad humana caída. ¿Qué ha hecho el Señor? Que la ha hecho volver, o sea, en Luisa podemos decir, en Luisa estamos representados toda la humanidad. Y entonces en Luisa el hijo pródigo ya ha regresado a la casa paterna. Y en Luisa entonces ya es posible, por eso mismo, que el Señor pueda darnos su reino. Entonces, como dice aquí el Señor, que lo que Él quería también es como un pretexto para decir: una criatura de la raza humana es ya nuestra prisionera. Con ella hablamos de nuestra voluntad para hacerla conocer y extender en ella su reino. O sea, alguien tenía que primero entrar a la casa del Padre, a ese reino, entrar, o en otras palabras, entrar en el corazón mismo de Dios para conocer todo ese tesoro de esas verdades, de su voluntad. Y una vez que conociéndolas, ponerlas por escrito, para así también después salir y podernoslos entregar a la humanidad. Y es que aunque la Virgen Santísima es la primera en vivir en este reino, pero se necesitaba una criatura con pecado original para que una vez que ella lo viviera, nos lo pudiera transmitir y haga de cuenta como que quedara confirmado ahora ese reino para nosotros. Exacto, lo que hay que entender, ¿verdad? Porque una de las cosas sería que si digamos que todos estos escritos, en lugar de que nos vengan a través de Luisa, hubieran venido a través de la Virgen,
pues uno, ¿qué esperanza iba a haber? Porque uno iba a Ella es decir, inmaculada. pero Señor, ella es inmaculada. Y simplemente Jesús hubiera escrito, él se sabe que Jesús no escribió nada más que, al menos de lo que sabemos de las escrituras, no hay nada escrito por Cristo. Lo único que sabemos es que Cristo escribió en el suelo, fue todo. No dejó nada. Entonces, que Cristo nos hubiera dejado esos escritos aquí, pero vamos a decir, ¿Y cómo se le pero hace? Él es Dios. Él es Dios, ajá. Pero Él es Dios y Él es inmaculado. Entonces nosotros simplemente no íbamos a tener una esperanza de con una naturaleza caída poder vivir ese reino. Y ya de la Virgen, pero ella es inmaculada y además ella es la Madre de Dios, no se puede. Pues no, ya con Luisa no tenemos pretexto, porque Luisa es hija de Adán, nació con pecado original, con una naturaleza caída, una voluntad humana caída. Una hija de familia, una laica. Ajá, exacto. Entonces, ya que el Señor hizo a Luisa entrar en ese reino, con esto ya nos podemos decir, una de nuestra raza, de hija de Adán, con naturaleza caída, ya entró en este reino. Entonces, sí podemos entrar, sí se puede. Y padre, y le dice, y algo así Luisa le pregunta a Jesús, que qué hay de la Virgen, que por qué ella siendo la primera en vivir en este reino, porque ella no nos lo transmitió. Y muy hermoso le dice Jesús, mi madre conocía todas estas verdades, las tenía en su corazón, pero no era su misión transmitirlas. Qué hermoso, o sea, es obvio. Ella siendo la reina del vivir en la divina voluntad, todos estos libros de cielo la Virgen lo poseía en su interior, Padre. Qué hermoso. No, pues la misma Virgen, ¿qué hace? La misma Virgen le da lecciones a Luisa de divina voluntad, para que donde ella reina, pues también tenga esa compañía, que sería en este caso primero Luisa. Entonces, o sea, siempre es más, la Virgen siempre tiene los méritos más altos, porque ella es la que nos trajo a Jesús. Y además, sin María no hay Jesús, sin María no hay divina voluntad, sin María estamos completamente amolados todos. O sea, no hay posibilidad. Todos los tesoros del cielo, todos los tesoros del cielo, incluso las verdades de la divina voluntad, nos viene todo por María. A través de María. A través de María. En ella Jesús le explica a Luisa cómo depositó todo. En ella su vida sacramental, todos los tesoros. Todo nos viene. Ahora sí, Padre, como dice, por María todo, sin ella nada. Exactamente. Pues creo que hemos llegado al fin del programa. Y es una gran riqueza, de verdad, que entre más y más vamos aprendiendo, uno más se enamora. No puede uno evitarlo. Es una belleza estos escritos. Y pues bueno, simplemente los sigo invitando a que lean. No hay que conformarse con un programa, ¿verdad? O que estén escuchando solamente, porque el conocimiento va a surgir en uno, va a crecer por medio de la lectura. No, esto es simplemente como para ayudarnos, motivar, ayudar a que uno comprenda quizás un poco mejor en caso de que surjan dudas, como sea. Es como poner bases también, ¿verdad? Entonces, pero hay que leer. Si alguien de los quienes nos escuchan no tienen los libros, hagan hasta lo imposible por conseguirlos, pero... Hasta en Amazon, Padre, los pueden conseguir a un precio muy económico, los 36 volúmenes. Ajá, también. Entonces, pues bien, los voy a dejar con mi bendición. Sí, Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga.